Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental, oriental. La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 13 de septiembre de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa Café y Palabras se reitera durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube, para que ustedes, nuestra audiencia, puedan escucharlo cuando lo prefieran. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya, como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Esto es Café y Palabras en la noche de Oriental. En este programa 32 recibiremos vía telefónica a la escritora argentina Estela Maris Ponce. Ella nació y sigue residiendo en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina. Preside la Fundación Magíster y organiza anualmente la Feria del Libro de Concordia. Estuvo esta semana en la 18ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, celebrada en San José, Uruguay. Acaba de publicar El Hogar de la Vía Láctea, colección Rosa de los Vientos, en editorial Palabrava, Santa Fe, Argentina. En un momento más estaremos en comunicación con ella. Y como venimos anunciando desde hace varios programas atrás, hoy en el estudio están los responsables del micro de lecturas de Virginia y Alejandro. Es decir, Virginia Gutiérrez y Alejandro Porley hoy nos presentan material que han titulado Proyecciones. Bienvenidos entonces nuevamente a Café y Palabras. Hola, hola, hola. Buenas noches, acá estamos nuevamente los irresponsables. ¿Cómo? Porque él dijo los responsables, yo dije, bueno, sí, confío que sí. Bien, no, claro que sí. Un claro poco de que humor sí. a la noche. Claro, Bueno, claro que sí. Muy bien. Comentamos lo de los temas, ¿crees?
Dale. brevemente. Bien. El primer tema que nosotros presentamos fue el presente, vivir el presente, la importancia de la hora, porque estamos un poco en esta época de la ansiedad y con los miedos del futuro y etcétera, etcétera, y parece como que a veces estamos más viviendo allá que acá. Exacto. Entonces, bueno, elegimos unos textos sobre vivir el presente. El segundo programa fue sobre la memoria, como que fue naturalmente se fue dando, fue idea de Alejandro que fuera la memoria, y eso nos llevó un poco al pasado o a los aprendizajes o las experiencias. Y después ahí naturalmente se dio eso de que, bueno, el pasado es lo que crea nuestro presente y nuestro presente crea de algún modo el futuro. El futuro, claro. Pero nos vino un poco esa idea de que, bueno, a veces uno proyecta cosas, pero el futuro no es solamente lo que pensamos, sino lo que vamos haciendo día a día que trae consecuencias. Y muchas veces son inconscientes, no es que las planificamos. Claro, claro. O las planificamos y en el camino van cambiando, Sí. porque surgen nuevas experiencias o nos damos cuenta que no, por ahí No mejor no, o la vida te dice no, por acá no. Claro, claro. Y las proyecciones se dan de manera que a veces no las controlamos, ¿no? Claro, ahí está, eso es interesante, ¿no? Es decir, uno a veces se propone algo y bueno, el camino se va dando de una forma distinta a lo que uno proyecta, pero y el tema está en tener la capacidad de adaptarse a esos movimientos. Me parece que eso es sobrevivir, tener la capacidad permanentemente de adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevos contextos, porque si no, no sobrevivimos. Exacto. Es interesante, es interesante. Sí, hoy justo me acordaba de un amigo que hace 22 años atrás hacía un curso de formulación de proyectos. Ajá. Claro, claro. Yo no conocía el rubro ese, había un curso de formulación de proyectos, no tenía idea, él tampoco. Claro, claro. Lo hizo ese año y ya al siguiente año hizo un proyecto y empezó el camino y no paró. Es el tema agricultura, ¿no? Por el tema de la agricultura y sus derivados Claro, que claro. tienen, ¿no? Y me estuve acordando hoy de él. Mirá qué bien, qué bueno. Justamente, formulación de proyectos se llama el curso. Así Muy- que está dentro de lo que a veces uno no lo ve, pero sin embargo hay gente que de repente se organiza de tal manera para poder quizás mejorar esa calidad de lo que uno proyecta, ¿no? Sí. Porque capaz que viene por ahí, ¿no? Es decir, capaz que viene por ahí. Sí, sí. Sí, incluso hay personas que hablan de, que para mí ya es un poco mucho, pero que hablan de proyecto de vida, Ujú. en el sentido, es como, para mi gusto, no digo que no esté bueno, pero parece una cosa un poco empresarial, Sí, claro. como que proyecto mi vida y qué quiero hacer de acá los próximos 5 años y cómo me veo de acá los próximos 15, que está bueno, porque Sí, está bien claro. planificar y pensar y ver hacia dónde va uno, pero a mí me parece que eso le quita un poco de espontaneidad a la vida. Claro. Toda esa, es como un proyecto, no sé, me parece un proyecto empresarial, pero sobre mí. Claro. A mí eso me da un poquito de cosa. Claro, pero pero- entiendo lo que él decía, es otra cosa, es un proyecto de un Claro. emprendimiento importante, ¿no? Pero quizás a veces queremos, como humanos, que nos creemos muy, muy racionales, capaz que creemos que tenemos esa capacidad de organizar todo. Y me parece que la vida te presenta situaciones en las cuales te muestra de que eso que vos proyectaste está muy bien y que sos racional y todo, pero después te muestra de que hay otras patas, ¿no? Es decir, tenemos distintos caminos y en un momento llegás y decís, bueno, puedo tomar para acá, puedo tomar para allá, puedo seguir derecho o puedo dar la vuelta. Está en uno, pero uno tenía un plan, un proyecto, Claro. un desafío, una meta a seguir. Pero las metas creo que se van cambiando. Las metas como las... una vez leía a un sociólogo, entiendo que es así, Vallés, y decía que bueno, las vocaciones iban cambiando. Y a mí me resonó fuerte eso, es decir, porque a veces uno dice, bueno, estás con 15, 16 años y tenés que decidir qué vas a hacer con tu vida. Claro. Elegir ese futuro del que ustedes, bueno, van a estar hablando, ¿no? Y de repente es bastante difícil tomar esa decisión a esa edad. A los 16 años vos decís, bueno, tengo que elegir tal cosa, tal orientación para después hacer tal carrera y después te cambia todo. Por Sí. otras circunstancias, ¿no? Es decir, nos enseñan desde quizás adolescentes a hacer esas proyecciones
y de repente quizás pasa por otro lado. Sí, como una cuestión de mezclar la intuición con la razón, ¿no? Que no prime una u otra, sino las dos. A mí me ha pasado con trabajos de decir, bueno, tengo la formación, tengo la experiencia, ya he hecho cosas parecidas, lo puedo hacer, pim, pum, pan, estos pasos. Y después empiezo y me doy cuenta que mi plan, el 50% me falló, porque no era lo que yo pensaba que iba a ser. Entonces también esto ayuda a ser humilde y saber de que si bien podemos saber mucho, hay mucho que no sabemos. Es más lo que no sabemos que lo que sí. Normalmente. Entonces, por más planes que tengamos, tenemos que estar abiertos a aprender. Porque a veces... Aparte, es muy loco porque también, ¿no? Iniciás un proyecto de algo y después, o sea, deriva en otra cosa. Aparece algo que dice, le das a tu proyecto, pero aparece algo que le mete una variable que vamos a torcer esto para acá porque... Mucho mejor, capaz. Pero quizás no está mal. Por ejemplo, este programa tenía un formato, tenía una cosa, y se fueron dando otras cosas. Y bueno, hoy están ustedes en el programa que no estaba pensado, y sin embargo eso a mí me encanta de que se pueda dar. Les doy la palabra a ustedes. Por favor. Alejandro va a empezar leyendo él. Bueno, los textos, como siempre, no son de una manera muy evidente dirigidos al tema, pero están siempre en torno al tema de distintos puntos de vista, digamos. Perfecto. Así que bueno, él va a leer primero. Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky. Contemporáneo. Sí. No, que me enteré. El tipo tiene 96 años. Es del 29. Sí, impresionante. Y sigue, el viejito sigue metiendo... Y aún después de haber perdido 2 hijos. Sí. Porque se le murieron 2 hijos. Adán, igual es un ejemplo de no sé cómo llamarlo, pero como de fuerza. Pero es que casi todos los días larga algo. Sí, yo lo sigo en Twitter y bueno, siempre está poniendo algo, ¿no? Así que está buenísimo eso, sí. Bueno, en este caso, del libro de él, que se llama Evangelios para sanar, un mínimo pedacito de algún capítulo, no me acuerdo de qué capítulo era. Pero muy ocurrente, porque aparte, o sea, ni sabía que se venía lo de proyecciones, y yo este libro lo empecé a leer hace un tiempo, y saqué algo, esto que voy a leer ahora, que dice así. Emprendemos este duro y prolongado viaje porque poseemos una fe completa en la realidad. Sabemos que el milagro se realizará sin importar dónde y con quién. Sabemos que las cosas llegan en el momento debido y que hace falta vivir constantemente el instante y estar lleno de valentía. Con tal estado del espíritu, cuando el momento arriba, se tiene una fe completa de que todo sucederá con ventura. Pocas palabras y una maravilla lo que dice. Sí, claro. Me encanta lo de estar lleno de valentía, que es lo que a todos nos cuesta mucho, porque todos estamos llenos de miedos, en realidad. De valentía también, pero... Claro, lo que pasa es que creo que los cambios son los que nos generan el tomar decisiones, ¿no? Es decir, nos ponemos muy cómodos muchas veces, pero la vida es permanente cambio. Tenemos un segundo texto. Yo seleccioné de la novela Frankenstein, que es maravillosa, recomendable. La película es muy buena, pero el libro es infinitamente superior, de Mary Shelley. Es un poema que está dentro del libro, ¿no? Entonces dice: descansamos. Una pesadilla tiene el poder de envenenar nuestro sueño. Despertamos. Un pensamiento errante nos estropea el día. Sentimos, concebimos o razonamos. Reímos o lloramos. Abrazamos una querida angustia o añoramos nuestra zozobra. Es indiferente, pues, ya sea de pena o alegría, el camino de su olvido permanece siempre abierto. El hombre de ayer jamás puede ser igual que el de mañana. Nada es duradero sino la propia mutabilidad.
Bueno, me pareció maravilloso el texto porque aparte quien leyó Frankenstein entiende que esto está en el espíritu de la novela, Claro. que es muy azarosa, es muy de desgracia, bien de esa época, ¿no? Que los libros eran muy dramáticos y todo era vida y muerte, porque la Claro. vida era también mucho más dura. Claro, sí, ¿no? sí. No había la misma expectativa de vida que tenemos Claro, hoy. la gente Claro. capaz que vivía 50 años, no sé. Como mucho. Claro. Como mucho. Entonces sí, se entiende que en esta novela, bueno, está este ser creado que luego anda errante porque su creador lo dejó tirado, básicamente. Claro. Y sí, porque es eso lo que ocurre. Entonces me pareció muy interesante eso de que pase lo que pase, como que el futuro se construye y que las cosas siempre van cambiando. Y aunque pase algo malo, siempre eventualmente se olvida o se sana o se supera. Y siempre la vida trae oportunidades nuevas. Ujú. Aunque en el momento parezca el fin del mundo. Sí, claro. Por eso que decíamos del miedo, y nada es duradero, todo Claro. cambia, para bien y para mal, pero Y- está bueno eso. En lo permanente quizás, ¿no? Claro. Es decir, a veces no nos damos cuenta y queremos que las cosas sean estables. Y sin embargo, lo que vemos, es decir, yo adhiero a esa idea de Toffler de que lo permanente es el cambio. O cuando Heráclito decía lo mismo, no vas a sentir el mismo río, no vas a ver el mismo río siempre, ¿no? Entonces, y es tal cual, es decir, todo es permanente cambio. Pero hoy tenemos un texto más de Alejandro, ¿no? Sí, lo escribí para el programa acá, ¿sí, no? Un poco pensando, ¿no? Te metes en tema, digamos, Ajá. futuro, proyecciones y tal, y te emanan Me parece bárbaro. estas palabras. No tiene título, pero dice así: sé que venís de un futuro a buscarme, sabiendo que todo es presente y lo que ocurrirá ya ocurrió antes. Si la memoria no me fallara tanto, me reconocería en esa estrella que brilla a mi izquierda, que cada 100 años dispara un rayo certero hacia adelante, llevando en su haz enorme de luz el aliento eterno de la creación. Esa partícula tuvo que viajar millones de años luz a mi presente para encenderme de vida. Entonces, por ende, ya una parte de mí viene del futuro, proyectado en iridiscente prisma que gira y emite destellos en todas direcciones. Por eso a veces, por un microsegundo, tengo un breve lapso de razón del futuro. Bárbaro. Estaría para analizarlo un buen rato. Sí, es muy poético. No, sí, es poético. Ahí está, justamente. Pero lo poético, me parece que lo que tiene, lo poético es decir tanto con poco texto, porque te deja pensando. Es Sí. decir, me parece que el estilo poético tiene eso. Es decir, quien escribe poesía dice muchísimas cosas, te permite pensar un montón de cosas, te deja pensando un montón de cosas. Suelo decir que admiro al poeta por eso, porque te inspira a pensar un montón de cosas, tiene un montón de posibilidades. El mensaje es plurisémico siempre. Claro. Partamos de esa base, pero sin embargo, en la poesía es mucho más, se dice mucho más. Tenemos ahora un extracto, ¿no? Sí, de que sería novela. nuestro último de hoy. Bien. Esta es una de mis novelas preferidas, Siddhartha, de Hermann Hesse, Ujú. que aparte es de 1950. Bueno, Claro. Hermann Hesse para mí era un genio, Ujú. sus libros son todos maravillosos. Y es la historia del joven Siddhartha, que Siddhartha quiere ser un samana, quiere ser un monje errante como Buda, digamos, ¿no? En un momento Claro. del libro aparece, él se encuentra con Buda. Ajá. Entonces le pide a su padre para irse de la casa. Claro que hay que ambientarlo en ese mundo, en esa época, en ese estilo de vida, sí, que sí. nada que ver tiene con nosotros, la mayoría. Claro. Entonces a veces se escucha un poco raro, pero bueno, en esa mentalidad el padre de la Brahman también tuvo una familia religiosa, bueno. El joven Siddhartha solicita a su padre partir de la casa familiar para convertirse en samana. Esto lo puse como introducción para entender de qué viene, ¿no? Claro. Él quiere ser un monje errante que abandona las posesiones materiales para alcanzar la iluminación espiritual. Ujú. Entonces en el extracto dice, el padre le pregunta, Siddhartha, ¿qué esperas? Tú lo sabes, respondió Siddhartha. El padre le dice, ¿seguirás esperando así de pie hasta que se haga de día, llegue el mediodía y caiga la noche? Me quedaré aquí esperando, de pie. ¿Te cansarás, Siddhartha? Me cansaré, respondió Siddhartha. ¿Te morirás, Siddhartha? Me moriré. ¿Y prefieres morir
que obedecer a tu padre? Siddhartha siempre ha obedecido a su padre. De modo que piensas renunciar a tu proyecto, que es el de irse, ¿no? Como Claro. samana. Siddhartha hará lo que su padre le diga. La primera luz del día entró en la habitación. El padre de Siddhartha advirtió que las rodillas de su hijo temblaban ligeramente. Su rostro, en cambio, permanecía firme, con la mirada perdida en la lejanía. Entonces el padre cayó en la cuenta de que su hijo ya no estaba a su lado, ni vivía en el mismo país. Comprendió que lo había abandonado. Posó el padre una mano en el hombro de Siddhartha. Irás al bosque, le dijo, y te convertirás en samana. Si encuentras la felicidad en el bosque, vuelve y enséñamela. Me encantó porque aparte está todo un futuro, el relato. Claro, Entonces claro. me pareció muy interesante que dice, te morirás, me moriré, te irás, me iré, todo Claro, eso. claro. Y es lo mismo, él tiene un proyecto que después derivará en no se sabe qué. Bueno, Claro. yo leí el libro, sé en qué, pero está buenísimo esa relación padre-hijo, del poder, pero el Claro. hijo que obedece. Claro. Que parece contradictorio, porque tiene un proyecto de libertad total, pero por Sí. otro lado obedece al padre. Claro, claro. Pero está ambientado en un contexto Exacto. determinado que hoy no lo entendemos, como Exacto. tú decías, porque hoy vemos una cosa muy distinta. Claro. Pero es interesante, pues nos lleva a pensar en eso, ¿no? Es decir, en lo que se vino en las distintas lecturas, es decir, ese pensar en el futuro, ese proyectar, ¿no? Es decir, si es válido, si no es válido. Y bueno, ese proyectarse es una cosa propia, ¿no? Del hijo, distinta del proyecto que tenía el padre. Claro, claro. También, porque cada uno de nosotros somos un proyecto, de alguna manera, de nuestros padres. Pero tenemos nuestro propio proyecto. Claro. Y a veces no coincide. Y ahí está lo interesante, ¿no? Es decir, si vamos a seguir el destino pensado por nuestros padres, vamos a crear nuestro propio destino. Y lo que tú decías, a veces proyectamos algo y después aparecen cosas, caminos, cosas distintas y vamos cambiando. Es decir, que tampoco somos tan fieles a lo que en un momento pensamos. Claro. Pero porque en un momento quizás nos damos cuenta de que es necesario. Porque de repente lo que proyectábamos no era todo lo ideal que Claro. habíamos pensado, sino Sí, que hay sí. ciertas realidades que te dicen, el camino puede ir por otro lado. Está bueno. Me encantó las lecturas que eligieron para hoy, el trabajo que hicieron. Pero tenemos que ir pasando a Muy nuestra bien. segunda sección del programa, así que cuando nuestro operador disponga, vayamos al espacio publicitario cuando quiera. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Sentí Oriental 770 AM. Lo que siente mi país. Súmate a la colecta de agosto del Fondo Común Diocesano. Colaboremos con el sostenimiento del hogar sacerdotal para acompañar a los sacerdotes ancianos y enfermos de nuestro país. Ingresa a colectate.com.uy y anota en el buscador Fondo Común Diocesano o el número de colecta 11411. 11411. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. ¿Querés acercarte más a la vida de la Iglesia Católica? El Quincenario Entre Todos te ofrece artículos para profundizar en tu fe y en temas de actualidad. Te acerca testimonios de Dios actuando en nuestra iglesia local. ¿Querés el tuyo? Conseguilo cada 15 días en parroquias y capillas de Montevideo o consultá en locales de librería Lea. Por suscripciones, comunicate al 098-833-154. 098-833-154. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental.
Continuamos con Café y Palabras. Hemos tenido entonces la primera parte con los textos de Virginia y Alejandro y ahora ingresamos a nuestra segunda sección, al de las entrevistas. Hoy tenemos la oportunidad de recibir en Café y Palabras a la poeta, cantante, profesora de literatura y gestora cultural Estela Maris Ponce. Ella es de Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina. Reside actualmente aún en su ciudad natal, donde preside la Fundación Magíster y organiza anualmente la Feria del Libro de Concordia. Los libros de poesía publicados son Rituales en la Noche, Spirituals, La Voz, Poemas del Caleidoscopio. También publicó el ensayo Sonidos y Silencios de la Utopía en la Poesía y la Música. Y recientemente, en este 2025, acaba de publicar El Hogar de la Vía Láctea, colección Rosa de los Vientos, Palabrava, Santa Fe, Argentina. Ella participó de la creación y del consejo editor del sitio virtual Autores de Concordia. Recibió el premio pregonero de la Fundación El Libro de Buenos Aires. Fue invitada al 15º Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en Oaxaca, México, al Encuentro de Poetas en La Bahía, en Asunción, Paraguay, y al 10º Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, y al Happening, esto me va acá a corregir la profesora, Artístico, Música y Literatura, Punta del Este, Uruguay. Coordina además talleres de lectura y escritura creativa. Estuvo esta semana en la 18ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, celebrada en San José, Uruguay. El miércoles 10 de septiembre participó del taller vivencial Leer con el Cuerpo, Viajar con el Corazón, junto a Jorge Alcides Bufa, cofundador y vicepresidente de la Fundación Magíster. El jueves 11 presentó Migrar en Poesía, un viaje por 3 libros. Ya está en el aire. Bienvenida, Estela Maris, a Café y Palabras. Hola, Walter. Buenas noches. Encantada de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer recibirte, Estela, acá en este programa. Máxime que acabas de llegar de San José. Fue un viaje largo, primero en ómnibus, después en el auto, y todavía nos recibes. Así que te agradezco mucho que participes en Café y Palabras. Bueno, sí, justamente hace un rato llegamos a Concordia con Jorge y te digo que para mí es ideal esta hora porque en principio porque soy muy nochera, te comentaba. Ajá, sí. Siempre leo, estudio y escribo a la noche y además si hubiera sido más temprano no sé si hubiera podido participar del programa porque se demoró el ómnibus y llegamos más tarde de lo pautado. Claro. Pero aquí estamos y con mucho gusto de participar en esta charla. Muchísimas gracias entonces. En este programa nos interesa conocer sobre los inicios en la escritura de los creadores que nos visitan. Por ello te pregunto, en tu caso, ¿cómo fueron esos inicios? Empezó muy tempranamente, te diría que en la escuela primaria ya se veía una vocación literaria porque me gustaba mucho lengua, siempre. Tuve la suerte de hacer la primaria en la escuela normal, de aquí de Concordia, y era una escuela en la que se leía mucho, los docentes incentivaban mucho la lectura. Teníamos diariamente una hora de lectura, aparte del libro de texto que se llevaba antes, ¿no? En la escuela, que era el libro de cada grado. Claro. Pero se leía de todo y mucho, y creo que eso para mí fue algo muy motivador y es un tesoro que guardo, ¿no? La lectura temprana en la escuela normal. Y luego en la escuela secundaria también fue mi predilección literatura como materia. Siempre vino el tema de las palabras, de los textos y también de la música, porque en casa a mi mamá siempre le gustó la poesía. Leía poesía, recuerdo por ejemplo
uno de los primeros libros en la biblioteca fue la antología poética de Alfonsina Storni, y ella tenía un cuadernito donde anotaba a mano, transcribía los poemas que le gustaban, que ella leía por ahí o en revistas, o escuchaba, y entonces anotaba poemas, anotaba frases. Claro. O sea que este tema de la síntesis en las palabras, ¿no? Mira, claro. Y el sonido de las palabras, nos cantaba a mi hermano y a mí, cantaba cuando cocinaba. Entonces, esto de música y palabras fue una experiencia temprana Mira, en casa, claro. que creo que determinó mi vocación. Y sí, porque hoy, bueno, ya estaremos hablando de eso en un momento, es decir, hoy muchas veces presentas tus libros, pero con música, con trabajos musicales y demás, están muy ensamblados. Ya te vamos a preguntar sobre ese tema, porque hemos leído que en lo musical te iniciaste, por ejemplo, en el coro Tail Mapú de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y durante 10 años participaste de una gira por Italia, con recitales en Roma, Vaticano, Florencia, Asís. Participaste en la grabación del CD Encuentro Coral Argentino-Cubano, junto al vocal Leo de Cuba y Coro Uner, Paraná. Creaste e integraste durante 10 años el grupo vocal Blues and Company de música gospel y negro spirituals, que se presentó en los festivales de gospel y country blues de Buenos Aires durante 4 temporadas. Como cantante, además solista, realizaste los recitales Stella in Concert 1 y 2 de jazz, blues y poesía grabados en vivo. Entonces, parece que justamente lo que hablábamos recién, la música y la escritura han estado en forma amalgamada en tu vida como formas de expresión. ¿Cómo se da esa unión? ¿Cómo incide una sobre la otra a la hora de crear? Bueno, en primer lugar te agradezco toda la investigación que has hecho de mi biografía y de mi recorrido. Me han preguntado esto y la verdad es que yo creo que esas dos vocaciones, podríamos llamarle, esas dos inclinaciones, estuvieron siempre en mí, salvo que yo las descubrí, ¿no? Claro. Fui descubriéndolas de a poco, esto de el amor por las palabras, por los textos, por la literatura, y también por esa música que ya de por sí tienen las palabras, Claro. sobre todo cuando se acercan a la poesía. Y descubrí entonces que eran dos caminos posibles. Es como que no pude optar y que fui llevándolos adelante de manera conjunta, Qué en interesante. paralelo, en la búsqueda de la voz de la escritura y la búsqueda de la voz en el canto. Es algo que he disfrutado mucho hacer porque es como que siento que hay una relación fuerte entre esas dos voces. De hecho, la poesía y la música históricamente tienen un parentesco común, ¿no? Ya desde la época de los juglares, Claro. y esto de compartir el canto en sentido genérico, ¿no? La palabra poética y el canto en relación con la música. Claro. Pero ha sido algo muy motivador en mi vida y que cada vez me interesa más. Esas dos áreas de conocimiento y de expresión siento que se resignifican, Claro. y que me motivan para seguir la búsqueda. Entonces, siempre fue escribir por ahí literalmente en relación con la música. Mira. Por ejemplo, el libro Spirituals, Ajá. poemas inspirados en canciones afroamericanas, o escuchar una canción y que la música me traiga un texto. No he escrito hasta ahora canciones, salvo sí, una excepción, han sido 2 temas que escribí en inglés, y que son blues, son canciones blues. Ajá. Pero no me he dedicado específicamente a la escritura de canciones, pero sí, Claro. a la poesía inspirada en música, también poesía inspirada en artes visuales, pero Claro. la música es como uno de los temas más fundantes dentro de mi escritura. Y bueno,
tiene ese origen familiar, como Claro, te decía, claro. en mi mamá, en casa se escuchaba música, mi papá sobre todo era muy tanguero, Ajá, entonces también el tango fue un descubrimiento que ese sí llegó tardíamente, claro, porque bueno, siendo adolescentes con mi hermano escuchábamos mucho rock claro. y otro tipo de música, pero después uno crece y como dice el dicho, el tango te espera Sí, sí. y a mí me esperó y también pude descubrir la riqueza que hay en la lírica del tango, en Y las que, es letras que, de tango. y que muchas veces hay gente que de alguna manera relaciona esa música de tango, esa forma de expresión con ese otro gusto particular que tú tienes, que es el blues y el jazz, ¿no? Es decir, hay gente Sí. que hace algún tipo de vinculación desde su formación, desde una serie de cosas de cómo encararlo. Eh, Antes de continuar, me gustaría aprovechar si tú nos puedes deleitar con un texto de tu autoría o una porción de un texto de tu autoría. Sí, cómo no. A ver, tenía varias cosas señaladas, pero quiero ir primero porque luego vamos a hablar de lo último, supongo. Sí, 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 sí. Y a ver, pero había marcado en otros, perdón por esta. No te preocupes, no te preocupes. Es más, si tienes algo Sí, acá de lo. está, Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, no hay sí. problema. Bueno, voy con un poema que es breve del libro La Voz, Poemas Ajá, del Caleidoscopio, sí. que es apropiado para esta hora y para tu programa porque tiene que ver con la noche, y Bien. se llama Sustancias. Ahora que muerdo el cuerpo de la noche para saber de qué está hecha esa médula de sombras que me llama y me consume, pregunto, ¿cuál será la sustancia del poema? ¿Cómo será ese cuerpo que se parece a la noche en su obsesión de morder y al que le entrego, desvalida, mi aliento para que alce su propia voz? Qué tema, qué tema. Gracias. Qué Bueno, interesante. eso Lo he es la leído. sustancia de la noche, la Sí, sustancia del poema, claro, preguntas claro. que una poeta se hace. Claro, claro. He tenido sí la oportunidad, investigando ahora para el programa, justamente ese texto, algunos otros. eh, y bueno, tuve un inconveniente en estos días que mi máquina se descompuso, pero igual sé de dónde sacar la Ah, información, así que va a estar en el blog. Eh, bueno, Porque claro, por suerte, por un lado, tienes un sitio donde vuelcas muchísima información sobre estas dos vertientes tuyas, sí, estas formas de trabajar, es decir, con el texto y además con música. Pero hay otros lugares, otros sitios donde también publican textos tuyos y eso es una linda forma de poder acercarse, porque a veces no llegas al libro, pero bueno, al estar en internet se puede acceder y bueno, lo vamos a compartir en el blog. Algunas presentaciones de tus libros, como dije hoy más temprano, van acompañados o mezclados, unidos, mixturadas con música, con canto a capela, como del Spiritual Blues, sí, con el guitarrista Gabriel Gratzer, tango y sí, poesía con el guitarrista Ariel Argañarás, jazz y poesía con el pianista Ángel Sulleras. Estas formas de expresión, de comunicación, parecen seguir un camino común, como que siempre se buscan, se unen. ¿Es así? sí, como te decía hoy, en esa búsqueda de las dos voces, la voz de la poesía y la voz del canto, fui arrimando materiales, entonces por ahí una canción inspira un poema, por ahí un poema se acerca a un tango porque siento que hay una misma temática o una misma tonalidad
en ese texto y en esa canción. Entonces, por ejemplo, la experiencia de armar el disco íntimo, Tango y Poesía, Ajá. fue por ese lado, ¿no? Primero, reunir un repertorio de tangos clásicos, que eran los tangos que a mi papá le gustaban. Sucedió que, bueno, luego de su partida, yo me reuní con el material que él escuchaba, con los discos que tenía. Es Ajá. como que ahí descubrí la discoteca tanguera de mi papá. Claro. Y yo, que nunca había cantado tangos, empecé a ver esas letras y a recordar cómo él las disfrutaba, Claro. y probé cantar esos tangos, y encontré que esa lírica, o sea, esa poesía que tiene el tango en esos temas que él escuchaba, como La luz de un fósforo, Yuyo verde, Desencuentro, son tangos clásicos, Sí. tenían como un denominador común con poemas que yo ya tenía escritos en Mirá. mis libros. Entonces propuse al guitarrista Ariel Argañarás, que es un gran músico, hacer un repertorio de tangos, esos tangos, Sí. junto con poemas. Y empezamos a presentarlos así. Fueron shows que gustaron mucho, entonces decidimos grabarlo. Mirá. Bueno, tuvo 2 instancias de grabación porque en medio estuvo la pandemia. La pandemia. Pero luego lo presentamos a una convocatoria del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, y tuvimos la suerte de que sea seleccionado. Entonces, en el año 2021 fue seleccionado en la convocatoria Argentina Florece, así se llamaba, y eso nos permitió grabarlo. Y bueno, con esa misma modalidad yo venía trabajando otra música que es con la cual empecé a cantar, que es el blues y los spirituals. Ajá. Y cuando tuve la oportunidad de tantos años cantar en ese grupo que creamos, Blues y Compañía, Ajá. el repertorio fue otro, justamente de canciones gospel, negro spirituals, work songs, o sea, canciones de trabajo, howlers, que es toda una música folclórica que constituye el origen del blues. Claro, claro. Esos spirituals yo los descubrí en el coro Tail Mapu de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Una vez el director trajo un tema, Lord, I Want to Be a Christian, se llamaba ese negro espiritual, nos explicó ahí qué era esa música. Y a partir de ahí yo quedé impactada y empecé a investigar los negros espiritual, y con esa intención de seguir investigando y cantando, invité a amigos del coro a formar este grupo. La cuestión es que después de los ensayos era tal la motivación que me dejaba esta música, que empecé a escribir. Fue una cosa espontánea, fueron surgiendo textos que tenían que ver con esas canciones. Y uno de los maestros que tuvimos en el grupo vocal fue justamente Gabriel Gretzer, que venía de Buenos Aires a darnos talleres sobre esta música, de la cual es él un referente, es el director de la Escuela de Blues de Buenos Aires. Claro. Entonces, como él tenía a su vez libros de historias del blues, historia del blues en general y en la Argentina, le propuse hacer una selección de canciones que estábamos cantando, de negro espiritual, música afroamericana, con los poemas. Y ahí fue también otro trabajo similar al que te contaba de los tangos con los poemas, y reunir las canciones de este repertorio de música negra con los poemas que habían ido surgiendo. Y bueno, eso va a ser material que dentro de, creo que una semana, 10 días, ya sale este nuevo disco, que es Del Espiritual al Blues. Qué bueno, qué bueno. Así que ya te voy a avisar cuando esté disponible para que tu audiencia pueda aprovecharla. Claro, claro, buenísimo eso está muy bueno, es como una primicia para nosotros, te agradezco mucho. Y, tal cual. Y yo te agradezco muchísimo eso. Y bueno, quisiera preguntarte, antes que se nos termine el tiempo, por
El hogar de la Vía Láctea. ¿Qué nos puedes contar sobre Sí. este hijo literario? Bueno. Salió hace muy poco. Sí, llegó hace poquito, justamente antes de salir a la Feria del Libro de San José Ajá. de Mayo, llegó este nuevo libro y estoy muy feliz porque también tiene una larga historia. Ajá. Es un libro que empecé a escribir, fíjate, en el año 2006, puedo Ajá. decirlo así exactamente, porque encontré hace poco en una carpeta los primeros borradores de este libro, cuando empecé a escribir sobre esto que me pasaba, que era, y sigue siendo en parte, mi aversión a los lácteos. Claro, Un claro. tema bastante, digamos, poco frecuente, diría yo, o que parece casi imposible para escribir poesía, pero ningún tema es ajeno a la poesía. La poesía puede, digamos, abordar cualquier tema. El asunto es el Sí. cómo. Exacto, exacto. Bueno, esta historia tiene que ver con el campo y Ujú. con la historia de mi mamá y de mis antepasados valesanos Ujú. que se radicaron en la provincia de Entre Ríos en un lugar que se llama Colonia Oquer. Ajá. Allí nacieron mis abuelos, mi abuela Lidia y mi mamá. Y bueno, eran gente de campo, se dedicaban a las tareas rurales y sobre todo al ordeñe. Ujú. Y supe por mi mamá, ella me contaba relatos de esa época, y que a ella le tocaba ordeñar a la madrugada Claro. en el campo. Esa tarea era muy dura, se realizaba inclusive en invierno, Sí, sí. a la madrugada y con frío, y bueno, ella luego de ordeñar las vacas que tenían en el campo, tenía que salir por el pueblo a vender la leche, y luego volvían a la casa y tomaban de esa leche, pero llegó un día en que ella ya no pudo tomarla porque claro, esa leche tibia traía también todo el cansancio, el hastío y la resignación de hacer esa tarea siendo niña, ¿no? Claro. Una vida muy dura. Claro, claro. Yo me enteré de esto ya grande, pero ahí entendí por qué yo de niña tuve la misma reacción física, que fue mi aversión a los lácteos, que fue Mirá. primero una alergia y luego se transformó en aversión. Claro. Entonces, bueno, descubrir todo ese camino de leche me llevó a esta vía láctea que tiene que ver con mi historia personal y que yo relaciono aquí en el libro con Ajá. la vía láctea estelar, astronómica y mitológica, Ujú. y que me permitió hacer esa conjunción, ¿no?, de caminos Claro. que tienen que ver también con el camino familiar. Qué cosa, ¿no? Es interesante cómo en algún momento se pudo terminar gestando un texto a partir de todas esas experiencias y en forma de poesía. Porque primeramente yo diría, lo primero que pensaría es, no, da para hacer varios cuentos, pero no escribir poesía específicamente sobre ese tipo de cosas. Pero es lo que tú dices, en poesía se puede escribir sobre, digamos, cualquier cosa. Justamente escritores de Corrientes, a quienes he tenido la oportunidad de entrevistar, nos hablan de esa posibilidad de escribir de las pequeñas cosas que pasan a diario, de lo más inverosímil, sin embargo se puede, y lo hacen, y eso es muy interesante, porque hay una visión del poeta, me parece, ¿no? ¿Te parece a ti que hay una forma de pensar, de ver, para poder escribir poesía, ¿no? Es decir, hay una mirada muy particular. Totalmente. Yo creo que justamente la literatura, cuando se acerca a temas así totalmente concretos, puntuales, cotidianos, domésticos, es donde se enriquece mayormente, ¿no? Claro. Generalmente pasa que cuando uno
es un principiante en la escritura, eso se ve en los talleres, por ejemplo, uno empieza a escribir sobre grandes cosas y sobre abstracciones, ¿no? Claro, claro. Porque claro, es como difícil abordar por dónde se empieza, entonces uno suele incurrir en esos errores de hablar de cosas como la libertad o cuestiones que son muy abstractas, Claro. no que no sean posibles de abordar, obviamente, Sí, sí, sino claro. vuelvo a esto de cómo hacerlo, cómo hacer concretas esas cosas y Ujú. traerlas a lo cotidiano, a lo más cercano. Y entonces en ese sentido nada es imposible, sino que tenemos que aprender a eh, encarnar esos temas Ujú. en algo que sea eh, totalmente asequible y más directo y que llegue con el corazón, ¿no? Claro, claro. De eso se trata. Es que en definitiva las historias humanas se van a aparecer en tiempo y espacio y en definitiva si se vive habrá una mirada un poco diferente, pero en todas partes del mundo las historias particulares se pueden entender, por eso los clásicos son clásicos, porque el ser humano no deja Claro, de ser humano en ninguna justamente. parte, ¿no? Cuando uno escribe una historia particular como la que tú nos estás narrando ahora, en el hogar de la Vía Láctea, otro lo puede entender en otra parte del mundo también, porque seguramente tuvo o conoce alguna situación particular y entonces se puede entender el texto. Cuéntanos dónde conseguimos el hogar de la Vía Láctea. Bueno, en principio se puede conseguir en la tienda virtual de la editorial Palabrava, Uh-huh. que tiene todo un catálogo hermoso, además de esta colección de poesía que realmente es notable, y estoy muy agradecida de integrarla Uh-huh. a la editorial y a Patricia Severín, su directora, Uh-huh. porque ha hecho un gran trabajo para visibilizar escritores excelentes del interior Uh-huh. de nuestro país, Uh-huh. donde yo creo que está la gran literatura. Uh-huh. Bueno, tienen una tienda virtual donde está disponible todo el catálogo, o sea que entrando allí, googleando Editorial Palabrava, pueden buscarlo por título. Ahí está. Y luego, bueno, por ahora está aquí en mi ciudad, en Concordia, en una librería, y Bien. también me lo pueden pedir por mensaje privado y yo lo envío a quien esté interesado en leerlo. Perfecto. Para eso vamos a compartir en el blog de Café y Palabras información, seguramente tu contacto a través de Facebook, que me parece lo más viable, y entonces la gente puede Perfecto, contactarse allí sí. y conocer. Además, en el blog vamos a compartir tu canal en YouTube para poder escuchar tu música, que como te decía, debido a que se pasa esto en el canal en YouTube del programa, cuestiones de derechos de autor no nos permiten pasar determinadas músicas, pero sí lo podemos poner en el blog. Así que bueno, Muchas gracias. Te agradezco mucho, Walter, toda esa difusión. no, al contrario, para nosotros es un placer recibirte en esta noche, que nos pudieras contar al menos algo del hogar de la Vía Láctea. Ya cada uno irá descubriendo después el libro y bueno, a otros autores también que están en Palabrava. Y bueno, lo que tú dices, Patricia Severín con la editorial y el resto de gente que trabaja con ella, cómo están trabajando muy fuerte para promover al escritor del interior, es decir, que le cuesta tanto llegar a los lugares de las grandes editoriales. Y bueno, Claro. así que bueno, es una gran labor la que están haciendo, con un equipo de mujeres todas que trabajan muy fuertemente para sacar adelante todo ese proyecto. Así que bueno, a ella, a ti, muchísimas gracias por haber hecho el contacto, a Patricia y a la gente de Palabrava, para que bueno, se pudiera realizar esta nota que surgió así, muy rápido. Cuando recibo la noticia de que sacas tu libro, digo, y no podría participar. Me dijeron enseguida que te pasaban el dato y ya pudiste comunicarte, así que te agradezco muchísimo la predisposición. No, por favor. Yo soy la agradecida nuevamente, Walter, por este llamado, por la generosidad de este espacio para poder comunicar mis trabajos. Y bueno, sí, nuevamente gracias a la editorial y a todos los lectores que quieran acercarse a mi obra.
muchas gracias y seguramente en algún otro momento vamos a estar en contacto para presentar alguna otra cosa, algún otro trabajo. Así que bueno, vamos cerrando por acá la entrevista. Te agradezco muchísimo la participación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a la hora 0, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. También pueden escuchar por la web de la radio, oriental.com.uy/inicio/en-vivo/. Muchísimas gracias por participar y bueno, pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770m o la red social X, oriental, @oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa. Sentí Oriental 770 AM. Lo que siente mi país.